Bueno, de nuevo muchas gracias por la invitación a la Fundación Libertad, muy especialmente a Gerardo Bongiovanni, Daniel Mayolo, que han estado directamente vinculados con esta participación mía en el seminario, en este congreso, y es un gran honor compartir un panel con personas tan prestigiosas y tanto conocimiento en sus temas. Simplemente agrego que yo soy el presidente de una asociación que por ahí no todos conocen, que se llama Asociación Empresaria Argentina, AEA. Es una asociación que agrupa a un conjunto de empresarios a título individual. Son empresarios que dirigen empresas, entre ellas de las más importantes de la Argentina, y cuyo objetivo es promover ideas que tengan que ver con cómo generar condiciones en el país para que las empresas puedan desplegar plenamente su potencial y movilizar sus energías, porque creemos que eso es central para la mejora de la calidad de vida de todos los habitantes de nuestro país. Voy a ser muy concreto y muy en línea con lo que decía Jorge, pensando que ahora lo que viene es un poco sugerir algunas ideas claves para adelante, y en ese sentido a nosotros nos parece que estamos en un momento de la vida de la historia argentina. Cumplimos 30 años de democracia, creemos que la democracia, en sentido amplio de la palabra, está consolidada, pero sin duda esta democracia tiene todavía fuertes flaquezas, y el sistema político tiene fuertes flaquezas derivadas de la insuficiencia institucional, ¿cierto? Es decir, a nuestra democracia le falta república, le falta institucionalidad, le falta división de poderes, y creo que eso es algo de lo que tenemos todos que trabajar para fortalecer. Me animo a citar muy brevemente la conclusión de un libro de dos autores, de los profesores Acemoglu y Robinson, uno del MIT y otro de Harvard, que luego de haber hecho un relevamiento de experiencias históricas y recientes de un conjunto muy diferente de países, ellos llegan a la conclusión de que un factor central, como siempre en estas cosas nunca puede decir uno el factor, pero ellos subrayan que un factor central en el desarrollo económico y político de los países es el fortalecimiento de las instituciones. Entonces ellos definen, luego insisto de haber hecho un relevamiento muy amplio de países y de distintos momentos históricos, es que lo que une los países exitosos son aquellos en que tienen un Estado eficaz. Fíjense qué importante, él empieza por el Estado, ¿no es cierto? Y yo estoy representando una entidad empresaria y parece, sí, un Estado. Sabemos fundamentalmente que si no hay un Estado eficaz, y vamos a hablar después, por supuesto, con controles y atendiendo a las reglas, no hay posibilidad de que operen los mercados y opere plenamente las empresas. Entonces ellos definen un Estado eficaz que asegure el cumplimiento de la ley, provea educación de calidad y buena infraestructura física, una democracia republicana y pluralista con limitaciones y contrapesos al poder central, una sociedad civil vigorosa, organizada en diversos grupos de interés que participan activamente del proceso político y una prensa libre y crítica siempre atenta a posibles desvíos de estos principios. Esto es lo que ellos sintetizan como sus findings, ¿no? Como sus hallazgos luego de muchos años de trabajo de investigación. Evidentemente, cuando uno lee esto, en Argentina, uno dice, bueno, lo que estás diciendo es nada más y nada menos que lo que dice la Constitución Argentina del 53. Es decir, simplemente lo que corresponde es aplicar la Constitución y están prácticamente todos estos elementos que estos profesores, Acemoglu y Robinson, destacan. Entonces, nosotros, cada uno desde su lugar, tiene simplemente que recordar que es esa Constitución, ¿no es cierto?, la que debemos siempre recordar y poner plenamente en vigencia. Y esa Constitución, justamente está basada, entre otras cosas, en el sistema político, en un sistema político de división de poderes, ¿no? Por eso que ha sido tan importante este año, como dato relevante, yo diría en la historia argentina, creo que se lo va a conceptuar como un dato muy, muy importante, lo que ha ocurrido en materia de defensa de la independencia de la justicia, ¿no es cierto? Nosotros hemos tenido siempre de nuestra asociación, y nos agrada que la comunidad en su conjunto, en la sociedad argentina en su conjunto, ha sido muy firme en defender la independencia de la justicia. Sin jueces independientes, evidentemente no tenemos república, y yo creo que es un factor central de lo que ha ocurrido en la Argentina, que le vamos a dar creciente importancia con el tiempo, porque creo que nos ha permitido tener una visión de optimismo hacia adelante. Obviamente, el régimen de la Constitución y las instituciones, dejando de lado
y dándole, como digo, prioridad fundamental a las instituciones políticas, luego tenemos las instituciones económicas centrales, ¿no es cierto? Y en las instituciones económicas centrales, la institución básica, que quizás es la que ha sido desvirtuada en buena medida en el último tiempo, es aquella que dice que separa claramente el ámbito del Estado del ámbito de las empresas privadas. Es decir, las empresas privadas y las personas que llevan a cabo actividades comerciales, actividades empresarias, son por definición, de acuerdo a la Constitución, libres para llevar a cabo, lo dice claramente, ¿no es cierto?, libres para llevar a cabo cualquier actividad económica lícita, dice la Constitución Nacional. Por lo tanto, hay que evitar aquella idea que a veces está un poco presente, aunque no dicha con estas palabras, según la cual es el Estado el que da concesiones a las empresas privadas para que puedan operar. Obviamente hay ciertos segmentos de la economía en la que hay concesiones en sentido estricto. Por ejemplo, el sector ferroviario, el Estado puede concesionar ciertos servicios y así puede ocurrir en otros sectores. Pero para la mayoría de las actividades económicas, ¿no?, el Estado no es el que concede la posibilidad de actuar o no actuar, operar o no operar comercialmente, sino que son los empresarios, las personas que deciden llevar a cabo actividades económicas y eso, en la medida en que se conformen a las leyes naturalmente predominantes, tienen que hacer con la total libertad. Entonces, esta concepción que muchas veces está presente, a veces explícitamente y muchas veces implícitamente, según la cual en el fondo las empresas no son totalmente dueñas de sus actividades, de sus patrimonios, sino que son concesionarios del Estado, en sentido amplio de la palabra, es algo que hay que recordar que es totalmente incorrecto. Es decir, aquí hay un ámbito central que establece la Constitución por el cual las empresas privadas pueden operar libremente en ese ámbito sin necesidad de tener autorizaciones ni permiso del Estado, sino regulándose con las normas existentes. El otro factor, por supuesto, fundamental, sin el cual es muy difícil que el empresariado pueda desarrollar plenamente todas sus actividades, es justamente las reglas de juego fundamentales, ¿no es cierto? Es decir, lo que llamamos habitualmente la previsibilidad. Uno puede luego discutir la naturaleza de las normas y de las leyes, pero lo que no puede cambiar es todo el tiempo las normas, y más aún si se hacen acciones que son por fuera de las normas con mecanismos de discrecionalidad. Si hay algo que realmente afecta terriblemente a la actividad económica de las empresas es la discrecionalidad, el saber que hoy puede ser una cosa y mañana puede ser otra, ¿no? El otro factor central, por supuesto, es lo que tiene que ver con la estabilidad de precios. Es decir, algo terrible que nos ha pasado en Argentina es esto de convivir con inflaciones altas y a veces nos acostumbramos tanto que perdemos la perspectiva. Por ejemplo, es importante recordar, de 163 países respecto a los cuales el Banco Mundial, el Fondo Monetario tienen estadísticas de inflación, que por supuesto estamos incluyendo ahí una cantidad de países desarrollados y en desarrollo, la mayoría son países pobres y en desarrollo, 112 de esos países, estoy hablando de países de África, de Asia, de América Latina, tienen inflaciones por debajo del 5% anual. Es decir, no es que todos los países tienen alta inflación, todo al revés. La mayoría de los países del mundo tienen inflaciones por debajo del 5% anual. Son solamente 6 o 7 países en el mundo que tienen inflaciones en el entorno del 20%. Digo esto porque no es que uno ve argumentos que se dan por los cuales Argentina se justifica el nivel de inflación actual, entre otros que, bueno, que somos un país pobre o que vinimos de momentos. Usted toman, como digo, países del Asia, del África, con situaciones de pobreza mucho más graves que la de la Argentina, y sin embargo tienen datos de inflaciones anuales muchísimo menores. A mí me parece que en esto, y un poco para redondear el concepto, que sé que andamos con el tiempo justo, me parece que un punto central es, cuando hablamos de la sociedad civil, es recordar que la sociedad civil es básicamente el mundo de las ONG, por supuesto, de las sociedades sin fines de lucro, pero fundamentalmente de las sociedades comerciales. Es decir, la sociedad civil es previa, ¿no es cierto?, al Estado, y tiene, por lo tanto, la capacidad y tiene la obligación de jugar plenamente la actividad política, no en el sentido político partidista, pero sí en el sentido amplio de la actividad política, porque es la sociedad civil la que debe determinar con sus visiones cuáles deben ser los objetivos centrales que se deben seguir, cuáles deben ser las preferencias que los gobiernos deben seguir. Entonces, en ese sentido,
A mí me parece que, sin duda, del lado de los empresarios, nosotros tenemos que hacernos una autocrítica por lo mucho que tendremos que haber hecho y tenemos que seguir haciendo en materia de recordar que creemos que tenemos algunas cosas que decir. No es que tenemos la verdad, nadie tiene la verdad en una sociedad. La sociedad se comparten las verdades desde distintos puntos de vista. Pero sin duda el empresariado tiene la obligación de decir que algunas cosas, para que pueda funcionar una sociedad basada en la empresa privada, y para que esta empresa privada pueda ser dinámica, activa, ¿no es cierto?, tenemos que nosotros transmitir algunas visiones respecto de lo que nos parece importante, ¿no? Y en ese sentido, como digo, y resumiendo, nos parece que tener un Estado eficiente, un sistema político, por supuesto, que es el sistema de la Constitución, ¿no?, la no existencia de discrecionalidad, reglas de juego definidas y previsibles en el tiempo, y un marco de estabilidad de precios que nos permita tener una moneda doméstica y por lo tanto ir construyendo un mercado de capitales, son, entre otras cosas, no son las únicas porque no voy a enumerarlas todas, factores centrales si queremos realmente tener una sociedad que permita que se movilice la energía creativa de pequeñas, medianas y grandes empresas. Muchas gracias.